Muy bien, voy a grabar la clase. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado el día de ayer, que eran la seguridad en instalaciones con riesgo de incendio y explosión, ¿verdad? Donde habíamos hablado de esos 4 elementos y que al eliminar cualquiera de esos elementos podíamos combatir el fuego y distintas propiedades de los combustibles, combustibles, energía de activación y reacción en cadena que nos van a ayudar a tomar conciencia de cómo actuar o qué medidas preventivas tomar para prevenir incendios en instalaciones domiciliarias o empresariales, ¿no? Habíamos hablado de la clasificación de los fuegos, ¿verdad? Clase A, B, C, D, F. Bueno, para aquí la normativa estadounidense K, ¿sí? Y pues habíamos dicho que la normativa estadounidense era la que regía aquí en nuestro país, por lo tanto clase C pues son los incendios diferidos de origen eléctrico, ¿no? Y vimos pues cada uno de los extintores, ¿verdad? Y cuáles son o cuáles clases de fuego pueden sofocarse de acuerdo al tipo de extintor. Vimos algunos videos donde prácticamente lo que vimos fue las partes del extintor y cómo utilizar. Ahí adelantándonos un poquito, ya que el extintor es una medida de protección, nos adelantamos ahí un poquito, ¿no? Vamos a hablar ahora de las medidas preventivas, ¿sí? Una de las, recordemos, ¿no? Medidas preventivas son esas acciones encaminadas a que no suceda el accidente, en este caso, el incendio. ¿Cuáles son estas? Pues la primera, vamos a hablar de la organización interna. ¿Qué podemos hacer en la organización interna? Pues tomar ya un criterio de lo que habíamos dicho, que necesitamos un equilibrio entre comburente y combustible para que exista un incendio, ¿verdad? Y asimismo, analizamos cómo se podría propagar un incendio, ya sea en el tiempo o en el espacio, ¿verdad? Entonces, podríamos, a partir de esos criterios que vimos el día de ayer, podríamos generar medidas preventivas de una organización interna. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una bodega y tengo que almacenar, se me ocurre papeles viejos, se me ocurre que lo voy a almacenar y voy a mantener ese lugar a una temperatura adecuada, ¿sí? Que no esté muy caliente, porque seguramente al momento que hubiese algún tipo de incendio, pues va a explotar, ¿verdad? O por ejemplo, decía que si hay mucho comburente, pero poco combustible, pues por ejemplo, podría yo pensar en quitarle un poco de oxígeno a una habitación. Bueno, no parece algo muy lógico, más bien es de almacenar menos combustible, ¿verdad? O cuando voy a almacenar en las bodegas, tienen que ver cuánto están almacenando de GLP, cuánto están almacenando de combustibles, y en base a los puntos de inflamación de estos líquidos combustibles. Textualmente aquí nos dice ordenar el material según su poder calorífico, estableciendo volúmenes máximos por unidad de superficie, altura de pilas, etcétera, ¿no? Su poder calorífico, pues bien, lo podemos determinar a través del punto de inflamación de ese material. Otra medida preventiva, determinar el proceso de producción, ¿sí? Si yo en mi empresa conozco cuáles son las zonas riesgosas, por ejemplo, algún caldero, ¿verdad? Hay una temperatura bastante alta trabajando en los calderos, pues no le voy a permitir trabajar aquí con líquidos combustibles, ¿verdad? Se me ocurre. O por ejemplo, acá es una zona donde hay gran conmutación de dispositivos eléctricos. Voy a tener que poner obligatoriamente no fumar cerca de esa área, ¿no? Entonces, lo primero es conocer mi área de producción y saber dónde podría generarse, dónde le faltaría simplemente un pequeño impulso a esa área para que empiece, ¿no? Un incendio. ¿Qué más? Medidas generales, ya un poco de criterio común, ¿no? ¿Cómo verificar constantemente mis instalaciones eléctricas para evitar cortocircuitos? ¿Sí?
Un poco de orden y limpieza, sabemos que el polvo, ya habíamos hablado del polvo, se consideran atmósferas ATEX, ¿verdad? Donde hay mucho polvo y una atmósfera ATEX quiere decir que tiene el riesgo de explosión. Y sabemos que cuando ocurre una explosión es muy fácil que seguido de eso empiece un incendio. Entonces, por ejemplo, limpiar cada cierto tiempo, programar un mantenimiento preventivo y correctivo en mis máquinas para evitar la acumulación de polvo en atmósferas como panaderías o textiles, azucareras. Colocar un extractor de polvo, ¿verdad? Para evitar esa acumulación, ¿sí? De alguna forma ir teniendo o sofocando un poco o minimizando ese riesgo, ¿no? Y de paso, pues vamos mejorando el aire también para nuestros trabajadores. Entonces, un poco de orden y limpieza siempre es una medida preventiva que parece insignificante, ¿no? Pero que puede aportar mucho, ¿no? Aislamientos de las zonas más peligrosas, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, las bodegas de GLP, claro que no con las que nos distribuyan a nosotros, sabemos que las personas que nos distribuyen tienen poco conocimiento del manejo, pues afortunadamente nunca se han juntado estos 4 elementos para producir incendios, al menos aquí en nuestra zona no he escuchado, ¿no? Pero, por ejemplo, en las bodegas de almacenaje, sí. Entonces, por ejemplo, recientemente hubo un incendio en Xixufindi, creo que fue hace un mes, ¿no? Las personas que viven allá saben a cuál incendio me refiero, que era en Petroecuador, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Había una laguna, ¿verdad? Una tipo piscina. Sabemos que en el área petrolera pueden haber piscinas de formación que fueron utilizadas en su momento y después son dadas de baja y quedan ahí un poco a la intemperie muchas veces, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ahí habían combustibles, ¿no? Se había acumulado una serie de combustibles y ese día se ponen a hacer trabajos de soldadura, ¿sí? Pero no hay en la piscina, sino que afuera, ¿sí? Afuera haciendo su trabajo de soldadura, los trabajadores. ¿Y qué es lo que pasa? Pues una chispa llegó ahí, una chispa llegó a esa piscina donde había líquido combustible y empezó a arder ese incendio y fue de gran magnitud, ¿no? Entonces, ¿qué debieron haber hecho los trabajadores? Pues delimitar bien su espacio de trabajo. ¿Ves? Una zona sensible, mira, y ahí si se hubiesen percatado que ahí había líquido combustible, tal vez limpiaban primero la piscina o aislaban con plásticos o con algún otro material que no se vaya a derretir y ahí hacían su trabajo, ¿no? Como ya les había comentado en otra clase, en Xixufindi un incendio es como sinónimo de extinción, de que se va a extinguir. Entonces, es algo muy sensible, ¿no? Está en la mente de las personas allá. Entonces, más es el caos que genera en la población, ¿sí? Y por lo tanto, pues, como empresa también quedó mal, ¿no? Mi imagen se va deteriorando. Bueno, es Petroecuador, pero aún así va quedando en las memorias de las personas. Entonces ahí, eso era, piscina prácticamente era una zona peligrosa, había líquido combustible, ¿sí? Pero lo dejaron pasar por alto, ¿no? Tampoco había ese orden y limpieza y vimos las consecuencias, lo vimos toda la población de Xixhuín. Entonces a veces cosas que parecen muy insignificantes o de sentido común pueden generar una gran diferencia. De ahí, medidas, controlar las fuentes de ignición, ¿no? Ya habíamos dicho, ya sea de tipo eléctrico, térmico o químico, ¿no? Mecánico también habíamos dicho. Muy bien, eso en cuanto a las medidas preventivas, son esas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer, ¿sí? Que van sumando, que son un poco de sentido común, ¿sí? Donde aquí podríamos decir que hay que tener un poco más de criterios en esa organización interna porque tengo que conocer puntos de inflamación de lo que estoy almacenando y hasta cuánto puedo almacenar, pero de ahí en lo otro pues es simplemente ya un análisis de mi empresa, ¿no? Medidas de protección, ¿sí?
Cuando yo sé que estoy trabajando en un sistema donde, como dice la ley de Murphy, todo puede salir mal, ¿verdad? Entonces, también debo aplicar medidas de protección. Sabemos que las medidas de prevención son las primeras que debo realizar. Debo tratar de eliminar esas fuentes de riesgo. Y después, cuando ya no logro eliminar completamente ese riesgo, van las medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección que podemos implementar en los riesgos de incendio? Primero, la detección y alarma, es decir, tener un sistema de detección, ¿sí? En muchas empresas donde ya se maneja un poco más de presupuesto, por así decirlo, hay detectores, ¿verdad? Hay detectores de humo y pues normalmente tienen activado enseguida los que permiten esparcir el agua, ¿no? Pero también podemos generar protocolos de emergencia dentro de nuestra empresa para que una persona cuando identifique un foco de ignición sepa qué hacer. Yo, por ejemplo, si no conozco cómo actuar, ¿qué va a pasar con la persona? Va a ver el fuego y se va a asustar, seguramente va a traer agua, ¿sí? Como no tiene un criterio, pues seguramente no analiza realmente qué es lo que está pasando, pero ve fuego, trae agua. Digamos que era un líquido combustible, lo que ocasionó fue, puede haber ocasionado que se esparza más el incendio. Si era eléctrico, terminó, puede electrocutarse, ¿no? Porque al echar agua, sabemos que el agua es conductor y también puede causarle daño al trabajador. Entonces, cuando nosotros vemos un foco de incendio, tenemos que ser rápidos, claro, las emergencias son rápidas, pero tratar de hacer un análisis rápido, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué se está quemando? ¿Por qué se está quemando? ¿Está conectada la electricidad? Ya, ok. Voy y doy mi señal de alarma, o si sé el protocolo de acción y estoy capacitado para hacer ese protocolo de acción, lo hago, ¿sí? Muchas veces hay brigadas y en las empresas grandes ya hay que establecer brigadas, y hay la brigada contra incendio. Entonces, si yo encontré mi foco de ignición, tengo que dar aviso. Hay un incendio en este punto, ¿sí? Lo más rápido posible. Pero si tal vez no está la brigada, no, es una empresa demasiado grande y ya nos han capacitado a nosotros para manejar extintores, doy la voz de aviso, pero trato de actuar con un extintor y elimino ese foco de incendio, ¿no? Entonces aquí ya va que las empresas tienen que tener sus protocolos de actuación, ¿no? Equipos y medidas de extinción, ¿sí? Son otro tipo de medidas de protección. Y aquí vamos a hablar de cuatro tipos de agentes extintores que nosotros podemos tener, ¿sí? Y que ya dijimos que actúan sobre diferentes partes del tetraedro del fuego. Habíamos hablado del agua que sirve como agente extintor, pero que servía más para los fuegos de clase A, ¿no? De sólido. Era el único donde era realmente recomendable, ¿no? Leo acá textualmente, refrigerante, el vapor de agua dificulta el aporte de oxígeno, sofocante, entonces también tiene una acción sobre el comburente. No se puede utilizar con riesgo eléctrico porque puede generar más daño, tanto al trabajador como a las instalaciones eléctricas, ¿sí? Las espumas, bueno, las espumas también podríamos utilizarlos. Aquí vamos poniendo agua, bueno, lo tengo acá. Espuma física también la podríamos utilizar en sólidos y en líquidos, ¿no? ¿Qué es lo que está compuesto las espumas? Pues son burbujas de aire y gas que flotan debido a su densidad, impidiendo el contacto del combustible con el aire, ¿no? Puede utilizarse en brasas, por lo tanto también es utilizado para fuegos de clase A. No se puede utilizar con riesgo eléctrico y también en las partes corrosivas, ¿no? Ese es el de espuma, ya viene en un extintor. Tenemos el anhídrido carbónico, ¿sí? Tiene un efecto similar a las espumas, pero se puede aplicar en fuegos eléctricos. Si un extintor dice que es específico para fuegos eléctricos, en este caso el anhídrido carbónico,
quiere decir que es un tipo de extintor, su agente extintor es más costoso, ¿sí? Pero se puede aplicar en fuegos eléctricos y no produce daños, imagínense. Tampoco produce daños a las instalaciones eléctricas. Muy adecuado en tensiones inferiores a 25 voltios, no es tóxico, pero puede producir asfixia, ¿no? Por los vapores. No apaga brasas, quiere decir que no está calificado para fuegos de clase A, ¿sí? ¿Cuáles son los agentes extintores más comunes que vamos a encontrar en cualquier empresa? Pues va a ser el agente extintor del polvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente el polvo polivalente, por así decirlo, como tenemos ahí, se utiliza para fuegos de clase A, clase B y clase C. Entonces yo tengo que cumplir con mis permisos del cuerpo de bomberos y puedo buscar un agente extintor que sea no muy costoso y que aplaque, bueno, que tenga un rango de sofocación de 3 tipos de incendios, pues para mí está en relación de costo-beneficio, me parece mucho mejor, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren adelante, por ahí ven un extintor, normalmente la vuelta dice fuego clase A, clase B y clase C. Y dice que es un extintor de tipo polvo, ¿no? Tenemos dentro de los polvos, vemos ahí, tenemos polvo convencional para fuegos clase B y C, es decir, son sofocantes, ¿sí? Adecuados para bajas tensiones. Polvo antibrasas, cuando escuchamos antibrasas, quiere decir que ya está calificado para fuegos clase A, también para fuegos clase B y C, ¿sí? Se les conoce como polivalentes, también son sofocantes. Si era sofocante, recuerden, actuaba sobre el comburente. Y si decía refrigerante, actuaba sobre el combustible o sobre la energía de activación, ¿sí? Aceptable hasta una tensión de 1000 voltios. Polvos especiales tipo D son para fuegos especiales, ¿no? Quiere decir que cuando hablamos que es algo especial, es más costoso, ¿no? Recordemos que yo como una empresa pequeña, tener que gestionar todos los permisos de adquirir a veces puede resultar un poco tedioso y costoso para las personas. Aplicable en fuegos eléctricos y no son tóxicos, pero dañan las máquinas, ¿sí? Entonces, no me parece tan recomendable. Y por último tenemos los salones. ¿Qué nos dicen los salones? Son hidrocarburos halogenados, dice que es para instalaciones delicadas y recintos pequeños, inhibidores sofocantes, no son corrosivos, no conducen electricidad, pero pues hoy en día los salones ya están un poco en desuso. ¿Por qué? Porque se ha determinado que son extintores que son tóxicos, ¿sí? Son tóxicos para el trabajador. No refrigerantes, costosos y dañinos para el medio ambiente, ¿sí? Los salones, pues normalmente nosotros lo utilizábamos para esos metales, ¿sí? Para trabajos en riesgo eléctrico, pero pues se determinó que eran tóxicos y también son mucho más costosos, entonces hoy en día ya están en desuso, ¿sí? Ya no se usan. Y aquí, bueno, les he puesto una pequeña tablita con fuegos de clase B, C, D y D. Claro, nos falta acá el tipo H, que era de aceites y grasas de cocina, pero bueno, lo más común que nosotros escuchamos son fuegos A, B, C y D, ¿verdad? Y he puesto diferentes tipos de agentes extintores. En primera instancia, el agua, ¿sí? Uno dice agua como polvo, por eso lo podemos utilizar en líquidos. El otro es agua como chorro, entonces por ende solo en sólidos, ¿sí? Polvos convencionales, polivalentes y polvos especiales para metales, es decir, solo son para metales, para incendios de origen metálico, ¿no? Espuma, anhídrido carbónico y los halogenados, ¿no? Entonces, simplemente va marcando y una X quiere decir que es aceptable, no es tan recomendable apagar con este agente extintor. Si tiene 2X, quiere decir que es adecuado. Y si tiene 3X, quiere decir que es muy, muy adecuado.
Entonces, por ejemplo, aquí en los sólidos dice que es muy adecuado apagarlo con con agua en polvo, pero también lo puedo apagar con un chorro de agua y es adecuado. O con mi extintor polivalente también es adecuado, o con espuma, ¿sí? En la parte de líquidos, ¿cuál me dice que es más adecuado? El polvo, ¿sí? El polvo convencional, pero también dice, bueno, está bien, el polvo polivalente también acepta, que es el más utilizado. Por ejemplo, en los gases tenemos adecuado el polvo polivalente, en los metales especiales también esos polvos especiales, ¿no? Entonces, si dice adecuado, pues funciona, ¿no? Muy bien, acá lo mismo, un pequeño, otra tablita. Yo les recomiendo mucho que repasen estas tablitas, ¿sí? Yo, por ejemplo, suelo tomar en la evaluación, a ver, un riesgo en el que estoy trabajando en mi computadora y de pronto se empieza a incendiar, trabajando en una computadora de escritorio. ¿Cuál tipo de agente extintor debería utilizar o cuál sería el protocolo de actuación? Entonces, estas tablitas así le sirven para repasar, ¿no? Y le da aquí, y le digo, ¿y sobre qué componente del tetraedro del fuego actuó? Ya, muy bien, se dice, sobre el componente, sobre el combustible, ¿no? Entonces, este tipo de tablitas le va a ayudar en eso. Por ejemplo, el clase B, por ejemplo, dice que sí, con espumas, con polvo, con CO2. ¿Y cuál es su forma de acción? Interrupción de la reacción en cadena y sofocación. Es decir, actuó sobre la reacción en cadena y sobre el comburente, ¿sí? O coloque algún tipo de observación, ¿no? Entonces, estas dos tablitas importantes para el estudio. Muy bien, una vez que vimos los agentes extintores, ¿sí? Es decir, con qué puedo sofocar un incendio, vamos a hablar de los equipos y medidas de extinción, ¿sí? El primero que ya vimos en la clase anterior, pues eran los extintores portátiles, ¿no? Son esos extintores que están normalmente visibles, ¿sí? Para que las personas puedan acceder. Yo aquí le he recortado sin querer, voy a ver si le puedo ampliar. La señalética del agente extintor, ¿sí? Porque es importante también reconocer la señalética. Déjenme ver si lo puedo arreglar lo que he hecho aquí. Muy bien, vamos a ver. No, ya no se puede. Muy bien. Muy bien, pero bueno, voy a ver por aquí. Ya, muy bien. Que tenía pasado por alto. Colocarles. Ya. Le he recortado sin querer por acá y lo he dejado a la mitad. Ya les comparto pantalla. Sí. Muy bien. Bueno, la señalética, lo que quería enfocarme aquí, la señalética del sistema contra incendios, pues siempre es de color blanco, ¿sí? Con pictograma blanco, decirse el dibujo y tanto las palabras son en pictograma blanco y además el reborde también es de color blanco, ¿no? Esa es señalética contra incendio y de forma cuadrada.
Junto al extintor, junto a la señalética, vamos a encontrar nuestro extintor. ¿Qué nos dice? De ese tipo de extintores son recipientes cerrados con un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la acción de la presión interior, ¿sí? Vemos aquí las partes que ya hemos visto en un video anterior, ¿sí? Donde una de las cosas que debemos revisar antes de utilizar nuestro extintor, pues es que el manómetro fije que está presurizado nuestro extintor. Caso contrario, pues quiere decir que que no funciona, ¿no? Teníamos la manguera, el cilindro como tal, que tiene internamente un tubo sifón, internamente el agente extintor, el nitrógeno, ¿sí? Una vez que le cargan el agente extintor a los extintores, perdón, valga la redundancia ahí, se les presiona. ¿Cómo les presionan? Pues colocándole nitrógeno, que es ese agente que va a permitir que salga a presión, ¿no? La válvula, ¿verdad? Sabíamos que había una palanca y después había una válvula para poder accionar el extintor y una boquilla. ¿Qué podemos decir del mantenimiento de estos equipos? Pues, bueno, aquí dice, bueno, le he borrado acá. Nosotros tenemos que hacerle una prueba o darle un mantenimiento a nuestro equipo extintor cada año. Por ejemplo, si yo le di un mantenimiento el día de hoy, que es 27 de agosto, el 27 de agosto del próximo año tengo que llevarlo al mantenimiento para que las personas calificadas y lugares certificados, no es como que voy donde cualquier persona, no, tiene que estar certificado. Aquí creo que en la UAGRIO, ahí por el KFC he visto que hay un lugar de retimbrado y mantenimiento de extintores. Entonces, lo cambian, sí, efectivamente le cambian piezas, los empaques, sí, lo vuelven a presurizar, le vuelven a cambiar también el agente extintor, si es necesario también, y queda como nuevo. Y esto hay que hacerlo cada año, ¿sí? Retimbrados de extintores, que es una prueba hidráulica, esta se realiza cada 5 años. Perdón, lo voy a escribir por aquí. ¿Sí? El mantenimiento se tiene que hacer cada año, ¿sí? Pero ya una prueba de la presión, cómo maneja se la puede hacer cada 5 años, eso no implica que debe hacerse cada 5, ¿no? Si lo podemos hacer antes, mejor. Muy bien. Muy bien. Cada 5 años. ¿Qué dice el decreto 2393? La altura máxima desde el piso terminado, desde el suelo a la parte superior, ¿sí? A la parte superior, es decir, desde el piso terminado hasta arriba, debe ser de 1,70 m. Claro que si es más alto, ¿qué va a pasar? Una persona pequeña no va a poder acceder a ese extintor, por lo tanto, máximo puedo colocarlo a 1,70 m, ¿sí? Desde el piso terminado. Distancia máxima entre extintores, es decir, si tengo una oficina, después hay otra oficina por allá, pues lo ideal es que el próximo extintor esté a unos 50 metros, ¿no? Sabemos que esto no va a pasar, pero lo que nosotros debemos tratar es de que por áreas, al menos que por áreas, podemos encontrar un extintor. La vida útil de un extintor es de 20 años y claro, va a depender de su uso y de su mantenimiento. Muy bien. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver cómo realizan esa parte del mantenimiento de los extintores. Vamos a ver cómo le realizan rápidamente el mantenimiento a un extintor.
Muy bien, ¿no? Ahí vimos prácticamente esa parte que dice que simplemente se reemplazan partes, ¿no? En el extintor, ¿no? Muy bien, volvámonos a conectar, chicos, para no quedarnos ahí colgados en tiempo, ¿ya?